día de hoy vamos a hablar sobre Juan 8 y sobre un reto muy difícil. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es el reto más difícil al que tú te has enfrentado? De manera personal, ¿cuál es el reto que consideras más difícil que has tenido que enfrentar o sobrellevar en tu vida? Les voy a escribir uno, en mi caso, ¿verdad? No es un reto así como que, ay, híjole, no, pero es un reto interesante. Estábamos recién casados, María Paula y yo, Chiapas, ¿verdad? Y hay un lugar ahí que se llama Cascada del Aguacero. Y el punto es que se nos presentó un reto bonito ahí, interesante. Suena más romántico de lo que fue, pero el punto es que para llegar a ese lugar tú tienes que bajar primero 1000 escaleras. Pero es una montaña, ¿verdad? O sea, no creas que no son escaloncitos, son escalones muy largos. Entonces es un viaje bastante pesado hasta que llegas abajo. Y finalmente, al lugar donde llegas, tienes que recorrer un río que te lleva hasta la cascada. Y para atravesar ese río y llegar a la cascada hay como dos caminos. Está el camino fácil y el camino divertido o difícil. El camino fácil, pues es un camino que vas bordeando el río y pues no tienes que meterte por el río, vaya, ¿no? Ese lo abrieron por lo mismo, para que se facilite el tránsito hacia la cascada. Pero pues María Paula y yo dijimos, pues estamos recién casados, estamos en una aventura, ¿por qué no agarramos el divertido? No, nos metemos por el río no te lleva muy, en ese momento, no está muy alto como a tus rodillas, pero si se han metido en un río saben que no aparenta la fuerza que tiene, ¿verdad? Por supuesto, te empuja bastante. Y todo el primer tramo fue fácil, luego vas escalando unas piedras que son chiquitas y pues vas con los tenis especiales, muy entretenido, mojándote y todo. Pero más adelante ya se empezó a poner pues difícil bastante. El punto es que llegamos como a la mitad del río y ya como que ya no estábamos contentos, estábamos preocupados porque dije, híjole, joven pareja recién casada muere en un río. No. Ya te imaginabas ahí los espectaculares en el periódico. El punto es que volteamos hacia atrás, pero regresar era más difícil que seguir hacia adelante. Entonces pues ya estamos aquí y no nos queríamos ni mojar porque inteligentemente pues traíamos el celular, ¿verdad? Yo traía un radio de nuestro guía, ¿verdad? Que estaba ahí como que, ¿dónde están bien? Y luego yo estaba haciendo una piedra y este cuate hablándome de que estás bien y yo no podía ni responder porque cómo agarraba el radio y gritaba, no, sí. Y estaba llame y grite y yo de que espérate. Me acuerdo que hasta hay en Chiapas dicen sopilotes que serían como unos buitres, ¿verdad? Ahí, como yo dije, esperando el momento en que este cuate pase una mejor vida. El punto es que salimos de ahí y todo estuvo muy bien. Pero bueno, hablando en serio, a lo mejor tú te has enfrentado a un reto más complicado que ese. En tu familia, de salud, económico, a lo mejor laboral, ¿verdad? Donde dijiste, ¿qué voy a hacer? No sé, todos nos hemos enfrentado definitivamente a algún reto. Creo que uno de los retos en los que todos podemos identificarnos, no importando nuestros estudios, a edad, es el reto del pecado. Ese reto es importante para nuestras vidas porque generalmente identificamos un pecado que no cede, que ves que está ahí, es una actitud, es una práctica que probablemente tú dices, no está bien, pero por algún motivo no podemos dejar de cometerla, está en tu vida arrastrándote. Claro, hay personas que ciertos pecados van a ser más atractivos que para otros. A lo mejor tú, con lo que tu hermano batalla, pues dices, eso es fácil para mí, ¿verdad? Yo lo tengo muy bien dominado. Pero sientes que hay un conflicto en ti, es un pecado, como te digo, no puedes dejarlo de cometer, o al contrario, simplemente lo cometes y para ti no es grave. Los demás te dicen, oye, eso no está bien, y probablemente para ti sea algo bastante normal. Hoy vamos a ver, en particular aquí en Juan 8, el versículo número 1 en adelante, nos narra el reto de una mujer que como nosotros no podía dejar su pecado. Solo que este pecado tenía rostro, tenía nombre y tenía apellido. Era su amante. Y ella, por algún motivo que nosotros comprenderemos, no podía dejar de engañar a su marido. Probablemente por su mente, como cualquiera, ¿verdad?, que estaría haciendo algo así, le cruzarían pensamientos respecto a, está mal lo que estoy haciendo, ¿verdad? Sé que a Dios no le agrada esto, pero aún más, ella como mujer tenía otros retos o miedos a los que se podía enfrentar. La pena para el adulterio, según la ley, era la pena capital, la ejecución, y no una ejecución piadosa, ¿verdad?, como las que practican por inyección letal, sino una ejecución por lapidación. O sea, todos agarran piedras hasta que te dejas de mover. En esencia era eso. De modo que, imaginen esta mujer seguramente, ella tenía un conflicto entre seguir pecando o seguir pues el camino adecuado de no pecar, pero no podía dejarlo. Y finalmente un día es descubierta. Un día
quizá cometió una equivocación, alguien la siguió, probablemente no cerraron las ventanas como debían, o alguien lo vio recibiendo un regalo extraño, el esposo quizás sospechó, y de algún motivo ella fue descubierta. Por un lado, quiero que nos proyectemos a su vergüenza. Todos si te han descubierto haciendo algo incorrecto, nos da vergüenza. Cuando eres niño, hasta te ríes, ¿verdad? Pero no es risa de burla, es una risa hasta nerviosa, porque sabes que estás haciendo algo incorrecto. Pero ella seguramente está sumida en su vergüenza, pero aparte de vergüenza tiene miedo, porque sabe que es lo que le podría pasar. Yo me imagino que así es el pecado a veces en nuestra vida irracional. El pecado, antes de cometerlo, te dice, no es tan malo, ¿no? O sea, tal persona peca peor, tú no haces eso. Y cuando lo cometes, Satanás te dice, y eres de lo peor. O sea, es muy curiosa esa relación, y eres de lo peor, eres un hipócrita, ¿cómo te atreves a hacer eso? Dios no te va a recibir en gracia. La atrapan y alguien junta a los demás religiosos y están a punto probablemente de apedrearla, pero a algún perverso de estos religiosos se le ocurre, tengo una idea, ¿qué tal si llevamos a esta mujer delante de la presencia de Jesús y ponemos a prueba a Jesús? Porque él seguramente algo va a decir con lo que nosotros podamos finalmente acusarlo. Así que aquí va toda esta multitud de religiosos, toman a esta mujer y en el versículo número 3 se nos narra que Jesús estaba enseñando y mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a la mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y la pusieron en medio de la multitud. Y alguno interrumpe a Jesús, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley de Moisés manda que la apedreemos. ¿Tú qué dices? La trampa aquí es la siguiente. Por eso el versículo 6 dice, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Imaginen la escena, Jesús enseñando, llega a estas personas, lo cuestionan, está la mujer ahí. ¿Y qué hacemos, Jesús? ¿La matamos o no? Una encrucijada difícil para Jesús. Aparentemente ellos querían tenderle una trampa. ¿Por qué? Si Jesús decía, ojo, si Jesús decía, no la vamos a matar, ellos la podían acusar de romper la ley de Moisés y por lo tanto decirle que no era un enviado de Dios, etc. Aunque por otro lado, si él decía matémosla, él estaba rompiendo la ley romana, porque la ley romana no permitía que los judíos ejecutaran por ningún motivo a otro judío. Por eso, cuando los judíos entregan a Jesús, le piden a Pilato que lo ejecute él, porque ellos no tenían esa potestad de ejecutarlo. De modo que aquí, si Jesús decía sí, lo acusaban ante los romanos como que, hey, está rompiendo su ley, atrápenlo. Y si decía que no, lo acusaban ante el pueblo diciendo, es un falso profeta. Jesús entonces se inclina en el piso y el texto nos dice que comienza a escribir con el dedo en el polvo. La palabra para escribir en el original no significa literalmente escribir, probablemente pudo estar dibujando algo, haciendo garabatos o tal vez sí, escribiendo. El punto es que se inclina y como has jugado con la tierra en la playa a lo mejor, escribes. O estás haciendo algo y esas personas les siguen insistiendo. Yo me imagino esas preguntas, hey, ¿qué hacemos? Deja de estar haciendo eso, deja de desviar el tema, ¿qué hacemos? Y lo están presionando por una respuesta. Versículo 7 dice, seguían exigiendo una respuesta, entonces Jesús se incorporó, se para, ven la respuesta de Jesús, les dice, muy bien, pero el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. ¿Por qué Jesús dice eso? Uno podría esperar una respuesta distinta quizá, ¿verdad? No sé, a lo mejor tú pensarías que Jesús iba a decir no porque algo, pero él dice, el que esté libre de pecado, o sea, el que de ustedes se considere limpio y libre de pecado, entonces que agarre la piedra y que la arroje en contra de ella condenándola. Es interesante porque en la ley de Moisés, para acusar a alguien de cualquier delito que mereciera la muerte, había que haber 2 testigos que verificaran el acto, pero la ley iba aún más allá. Si tú estabas dispuesto a testificar contra alguien y eso lo llevaba a la ejecución, tú tenías que estar dispuesto a ser el primero en agarrar una piedra y arrojarla contra el que acusabas. Eso era como un seguro, ¿verdad? Porque es fácil acusar, pero otra cosa distinta es ejecutar. De modo que esto protegía de una manera a que se evitara como una falsa acusación, porque tú tendrías que llevar en tu mente el cargo de conciencia de haber ejecutado a un
inocente, que realmente no había cometido ningún delito. Entonces Jesús entonces aquí los cuestiona. Y es importante entenderlo porque el texto no nos dice cómo es que fue descubierta. Pero voy más allá. La ley decía que cuando una mujer y un hombre eran encontrados en adulterio, ambos debían ser ejecutados. Pero ellos aquí, ¿a quién trajeron solamente? A la mujer. De modo que el hombre no es que se escapó. Ellos seguramente dijeron, a ti no te necesitamos. Y con una actitud machista, religiosa, toman únicamente a la mujer y es a ella quien quieren acusar. De modo que esta gente a lo mejor está con la piedra y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que la arroje primero. Y entonces Jesús, el texto nos dice en el versículo 8, y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. ¿Qué escribía Jesús en el polvo? Algunos piensan que probablemente está escribiendo el nombre, son teorías, ¿verdad? Porque la Biblia no nos dice realmente. Algunos piensan que probablemente está escribiendo a lo mejor el nombre de esos acusadores, ¿no? Imagínate, ni te conoce a lo mejor y Jesús está escribiendo tu nombre. Rafael, David, Fernando, ¿no? A lo mejor dices, oye, sí me conoce, sabe quién soy. Otros dicen, ¿qué tal y estaba escribiendo los pecados de estas personas? Tú sabes a lo mejor un pecado que cometiste en lo secreto, nadie te descubrió. Imagínate que Jesús empieza a escribir en el piso, adulterio. También tú lo hiciste, Ramiro y Ramiro, ¿no? O a lo mejor estaba poniendo simplemente, y creo, yo me inclino más por esta opción. Algunos piensan que simplemente era como un estado de decepción tan profundo donde para distraer como el impacto de ver el corazón tan duro de estas personas, Jesús simplemente está garabateando como diciendo, es increíble que estas gentes puedan tener este corazón, que estén dispuestos a ejecutar a una mujer, porque ni siquiera les importaba la ley, ellos querían atrapar a Jesús y están tan dispuestos que dicen, vamos a condenarla y vamos a ejecutarla públicamente con tal de acusar a Jesús. Y yo creo que es como cuando te admira ver el corazón tan perverso de alguien, ¿verdad? O alguien te insulta y hasta te sorprendes de la manera tan fácil en la que esa persona está levantando una acusación contra ti. Te indignas, ¿no? Te quedas callado y no es que estés cediendo, es de que no puedes creer esa dureza de corazón. Jesús seguramente escribe y al mismo tiempo, al decirles esto, les muestra su corazón. De modo que ellos empiezan probablemente a arrojar las piedras y el texto nos dice que al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, empezando por los de más edad, o sea, los más viejos, ¿verdad? Se fueron primero. Y por los más jóvenes yo creo decían, no, la vergüenza, ¿verdad? De ser expuestos, de ser derrotados por Jesús de esa manera. Y se quedan solos Jesús y la mujer. Y le dice Jesús, ¿dónde están los que te acusan? Jesús se incorporó. A lo mejor la mujer estaba en el piso, hincada o recostada. Jesús se para y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno de ellos, Señor, respondió ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Qué increíble la misericordia y la gracia que Jesús refleja en esta historia. Misericordia, ¿por qué? Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Si alguien tenía derecho de arrojar en ese momento la piedra, porque jamás había pecado en toda su vida y estaba en perfecta obediencia al Padre, era Cristo. Si alguien pudo haber condenado a esa mujer fue Jesús. Si alguien pudo haber tomado una piedra con toda la conciencia limpia de estar haciendo lo correcto, ese era Cristo. Y por eso le dice, yo tampoco te condeno. Entendamos, Jesús no está minimizando el pecado, ¿cierto? No le dice, ay, no reaccionó así. No es como que le dijo a estos religiosos, ay, usted es exagerado, es un pecadito, no, ustedes hacen esto. No, Jesús le dice, entendiendo aquí, tu pecado es pecado. Lo que hiciste es incorrecto, pero yo no te condeno, yo te libero, yo te doy gracia, yo te doy misericordia. Y hay una advertencia final. Jesús le dice, vete y no peques más. Y ahí se presenta de nuevo a mi mente, y quiero que se presente a la suya, el reto grande que esta mujer debió haber sentido al ser descubierta, pero ahora al ser confrontada con Jesús, porque Jesús le está diciendo, vete y no peques más. Vete y no peques más. Qué difícil es dejar el pecado, porque si Jesús únicamente le hubiera dicho a ella, vete y no peques más, y la deja sin más, le hubiera puesto una carga enorme. Por favor, ¿ustedes y yo creemos que ella no sabía que tenía que dejar de hacer eso? Por supuesto, pero Jesús no únicamente le está dando una carga que él no podía solventarle. Jesús no únicamente le está poniendo presión como que ya deja de estar pecando.
En el siguiente versículo Jesús da la esperanza sobre la cual nosotros de hecho y todos podemos aferrarnos para realmente dejar de pecar. Fíjense el versículo número 12. ¿Qué dice Jesús? Jesús, hablando una vez más al pueblo, dijo: yo soy la luz del mundo. Si me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Jesús se presenta como: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, en esencia, no tienen por qué seguir pecando, no tienen que seguir viviendo en esa oscuridad. Podríamos preguntarnos, para profundizar, ¿qué es el pecado? La Biblia usa 3 palabras para describir el pecado, a veces más, pero hay 3 palabras principales que usted, cuando lee la Biblia, va a encontrar para describir el pecado. La primera es la palabra iniquidad. ¿La ha leído? A lo mejor esa palabra suena rara. Mi iniquidad, o he cometido una iniquidad. La palabra iniquidad literalmente significa torcer fuera de la forma. Por ejemplo, yo puedo cometer una iniquidad con mi cuerpo, usando mi cuerpo de manera incorrecta a como Dios desea que usara mi cuerpo. Por ejemplo, yo puedo cometer una iniquidad en mi matrimonio, descarrilando el propósito que Dios creó para el matrimonio y torciéndolo fuera de ese propósito. La otra palabra que la Biblia usa para pecado es la palabra transgresión, que significa, esa a lo mejor es más común, transgredió los límites, ¿no? Que significa romper el límite, pero más allá significa voluntariamente estar contra la obediencia que le debes a alguien. Los hijos hacemos eso, ¿verdad? Transgredimos, por ejemplo, las órdenes de nuestros padres. Cuando eres niño, ¿verdad? Es muy fácil. Tu papá te dice: no hagas esto, y hacemos exactamente eso. A veces pareciera que ni nos deberían de decir, ¿no? Porque como que nos dan ideas. Y eso es transgresión. Sabes lo que es correcto y decides aún así romper ese límite. Pero la palabra más común que se usa en la Biblia para pecado es la palabra pecado. Y esa palabra es curiosa porque significa fallar en el blanco. ¿Han visto el tiro con arco en las Olimpiadas? O el tiro con, tiro deportivo con rifles. Ahí es una opción muy gráfica. Tienes el objetivo y tienes la diana central, ¿verdad? Que está de color generalmente amarillo o rojo, y alrededor de distintos colores. O los dardos, a lo mejor has jugado. El pecado es fallar en el blanco. ¿Qué significa? Que pecado es algo que yo hice con quizá toda la buena intención, pero debido a que no soy perfecto, soy incapaz de cumplir la medida de perfección que Dios exige de cada una de mis obras. A lo mejor tuviste dinero a alguien con el buen corazón de sustentar su necesidad inmediata, pero en lo profundo de tu corazón, esa compasión estaba quizá mezclada con orgullo. A lo mejor estabas con alguien y querías que esa persona viera que tú también eres alguien de buen corazón. El pecado en la Biblia no es únicamente cometer cosas inimaginables contra Dios. El pecado para nosotros es no ser tan perfectos como deberíamos ser a la medida de la perfección de Dios. Y el pecado es duro y complejo de dejar en primer lugar porque pues, somos pecadores. Somos peces en el agua pecando, ¿no? O sea, para nosotros pecar es como respirar. Voy a ir más allá, nos gusta pecar, planeamos pecar, nos sorprende que alguien más no peque, ¿verdad? Nos atrae el pecado, somos pecadores, pero aparte estamos rodeados de otros pecadores. Qué fácil fuera no pecar contra otros si estuviera yo solo en una montaña, ¿verdad? Pues sí, yo nunca he pecado contra nadie, pues porque nunca has tenido contra quién pecar. Pero cuando tienes relaciones de amigos, familiares, ¿verdad? Ahí se empieza a soltar mucho de nuestro corazón porque te insultan, te roban tu gansito, hacen algo que no te gusta, y ahí sale nuestro pecado porque estamos rodeados de personas que nos van a lastimar y a las cuales también nosotros lastimaremos. Pero el pecado también, en todos los casos, va a ser más influenciado por ciertas culturas que otras. Para nosotros como mexicanos, pues el adulterio es algo bastante probablemente normalizado, ¿verdad? No te cases, ¿para qué te casas? Solo vas a poder tener una esposa, o solo vas a poder tener una pareja. No tengas novia, haz esto, haz el otro. La cultura de una otra manera nos va a empujar a ciertos pecados que son normales o que tratan de normalizar. Amor es amor, y como le queramos decir, ¿verdad? Nos tratan de meter ciertas ideas y ciertas cosas que culturalmente nadie nos va a acusar de que estemos haciendo algo incorrecto, ¿sí? Te emborrachas y no es como que todo... No, qué pecador, ¿no? Hasta se ríen, ¿no? Como que, la otra invítame. Híjole, tu primera borrachera, hijo, no, felicidades. Ya cumpliste 18. No sé, culturalmente hay ciertos pecados que
nos van a impulsar y por eso puede ser a veces difícil pues dejar de cometerlos. Pero Jesús da una esperanza a todo ese tipo de actitudes en nuestra parte y es: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene y me sigue no tendrá que andar en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué significa que Jesús sea la luz del mundo? Significa que si tú y yo somos ignorantes respecto a nuestro pecado, Él nos abre los ojos para darnos cuenta de nuestra maldad. Significa que si tú y yo somos impuros, a través de Jesús podemos tener limpieza y alcanzar realmente santidad. Significa que si tú y yo y nuestra vida está caracterizada por la tristeza, lo que Jesús trae como la luz del mundo es gozo, es alegría. ¿Alguna vez has intentado buscar algo en la oscuridad? Es muy complicado. Y más si no sabes ni siquiera qué es lo que estás buscando. Y como seres humanos, al estar en la oscuridad, buscamos algo que a veces ni siquiera sabemos qué es. Tienes una insatisfacción en tu alma y en tu corazón, y a veces no sabes ni qué es lo que estás tratando de encontrar. Pero cuando Jesús dice: yo soy la luz de la vida, es porque Él ilumina tu mente, ilumina tus ojos, tu corazón, para que te des cuenta de qué es aquello que estás buscando. Jesús por eso dice: los que son atraídos a mí de parte de mi Padre, yo no los echo fuera. Cuando Jesús viene a tu vida y nos ilumina, Él se presenta no únicamente como un foco que está ahí iluminando un cuarto. Él dice: si vienes a mí, yo te voy a dar de esta luz, te voy a comunicar de esta luz, para que esta luz no esté solo delante de tus ojos, sino que esté también en tu corazón. Para ilustrar esto, ¿recuerdan la historia de Israel en el desierto? La Biblia nos dice que ellos en la noche, para ser iluminados, tenían una columna de fuego que los iluminaba. Entonces imagínate, en el desierto, no tenías que tener necesidad de estar encendiendo antorchas o algo por el estilo. Dios ponía una luz en todo el pueblo, de modo que ellos pudieran ser guiados en la oscuridad. Pero aparte de luz, ese fuego les daba calor para lo frío del desierto. Y Jesús se presenta a sí mismo como esa luz que no únicamente ilumina nuestro camino, sino que nos transmite esa luz, que nos transmite ese calor que tanto necesitamos. Por eso Él dice: yo soy la luz del mundo, pero añade una promesa: si ustedes me siguen, si ustedes escuchan mis palabras, no tendrán que andar en oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Jesús es Dios, y debido a que es Dios, y como Dios no miente, podemos estar seguros de que lo que Él promete es verdadero. Jesús te está diciendo aquí, hay una promesa aquí: si tú y yo creemos que Jesús es la luz de la vida, Él dice: no tendrás que andar en oscuridad. O sea, fíjate, no tienes necesidad de andar en oscuridad, porque como pecadores pensamos que necesitamos pecar. Se nos ha enseñado que el que no tranza, no avanza. Que si tú no puedes estar dispuesto a hacer ciertas cosas moralmente cuestionables, no estás dispuesto a alcanzar el éxito. Y depende de la profesión, eso va a ser en mayor o menor medida. Pero te pueden decir así: tú dale una mordida, tú haces esto, tú corrompe, tú no te importa, tú friega al otro, tú haces esto, tú comete el mal. Y pensamos, nos han enseñado que si no pecamos, no podemos realmente avanzar. Y aún más, nuestra carne, como le es tan natural pecar, piensa que si no estamos pecando, entonces no podemos realmente disfrutar. Es increíble, ¿verdad? Que hay personas que no pueden contemplar divertirse sin embriagarse o sin perderse por completo, ¿verdad? Y eso no los acuso de eso. Es lo que normalmente te enseñaron. Así viste que la gente se divertía. Te mostraron que eso era la manera adecuada de divertirte. No podemos concebir la diversión fuera de pecar. ¿Pero acaso será esto necesario? Jesús dice: si tú vienes a mí, te iluminaré de tal manera que no vas a encontrar la necesidad de pecar. Nosotros adoptamos un perro, ¿verdad? De la calle, no otro, a uno anterior, para que no piensen que me estoy dando de perros. Un perro. Hace tiempo llegó y era un pitbull, ¿verdad? Y todo el mundo como que, oh, híjole. Pero finalmente era un buen perrito y se adaptó y todo. Pero me acuerdo que al principio tenía ciertas actitudes que pensaba que debía seguir cometiendo debido a tanto tiempo que había vivido en la calle. Por ejemplo, recogías la basura en el recogedor y rápido estaba ahí sacando la basura del recogedor y comiéndose cosas que no. O sacabas una bolsa de basura y para mí era muy normal a veces: la voy a poner ahorita aquí de mientras y ahorita la subo al bote de basura, ¿no?
Y la rompía toda y quería comer. Y esa actitud para mí era como que, ¿qué te pasa? Ya estás en casa, ¿no? Ya tienes croquetas 24/7, ya hasta comes a veces carne que te doy pollo y sigues comiendo basura. Porque como pecadores tenemos una actitud muy parecida cuando venimos a Cristo o encontramos la luz de la vida. Pensamos que necesitamos seguir comiendo ese desperdicio cuando nos damos cuenta que hay tanto que Dios nos está ofreciendo. Y Jesús dice, no tienes necesidad si yo estoy iluminando tu vida. O sea, como pecadores, al venir a Cristo, tenemos un alimento mucho mejor que aquello que el mundo o nuestro pecado o nuestros deseos incontrolables supuestamente nos daban. Ahora, al decir esto y entender esta promesa, no estoy diciendo que jamás vamos a pecar, ¿cierto? Tú y yo, aún siendo cristianos, vamos a seguir pecando. Eso es una realidad. Pero lo que sí nos está enseñando este texto es de que Jesús nos libertó de este reino de oscuridad y ahora nos ha trasladado a un reino de luz. Hay un texto en Colosenses 1:13 que me gusta mucho. Pablo dice, Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, tú y yo ya no estamos bajo el dominio del mal o del pecado. Ahora estamos bajo el dominio del reino de nuestro amado Salvador y del amado Hijo de Dios, Jesús. Me preguntaba alguien esta semana, ¿qué significa ser un buen cristiano? Una pregunta a lo mejor con muchas respuestas, ¿verdad? No, pues ser un buen cristiano significa hacer esto, pensar esto, no sé. En esencia, ser un buen cristiano es creer en Jesús y ser por gracia salvo de todo tu pecado y de tu maldad y vivir ahora en agradecimiento. No es la perfección, porque podríamos pensar que ser un buen cristiano significa no pecar, o que ser un buen cristiano significa leer la Biblia, orar, venir a la iglesia. Son cosas buenas y necesarias, pero eso no nos hace un buen cristiano. Porque, ¿sabes? Va a haber días en los que no vas a venir, ¿verdad? Probablemente. ¿Y eso significa que ya no eres cristiano? Pues no. Hay días que a lo mejor no vas a leer tu Biblia con tanta pasión y devoción. ¿Significa eso que Dios te ha abandonado? No. Hay veces que vamos a cometer pecado del que nos vamos a sorprender. Vamos a ofender a otros, incluso cristianos, nuestra esposa, gente de nuestra familia. Y la vamos a lastimar fuertemente, pero eso no significa que estamos perdidos. Pero Jesús nos está prometiendo que tú te vas a dar cuenta de que lo que haces es incorrecto y que vas a vivir en esa luz de la vida y reencontrarte una y otra vez seguro con Él. Y después de que Jesús dio esta declaración, muchas personas pues empezaron a cuestionarlo, ¿sí? No le creían. Y todos los siguientes versículos es un dimes y diretes, ¿verdad? Porque le dicen, tú no eres esto, ¿cómo te atreves? Y Jesús finalmente responde esta pregunta que es la aplicación práctica de nuestra vida. Ok, si Jesús es la luz de mi vida, ¿cómo yo puedo vivir en esa luz? ¿Cómo tú y yo podemos vivir en esa luz? ¿Qué significa entonces realmente ser un buen creyente? ¿Qué significa vivir la luz de la vida? Y para eso vamos a ir adelantito, Juan 8:31, porque Jesús le dice a la gente que creyó en Él. Si tú crees que Jesús es la luz de la vida, Él te dice lo siguiente: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Fíjate, Jesús dice, si tú crees en mí, la manera en que demuestras tu fe es siendo obediente a mis enseñanzas, porque conocerás la verdad, y la verdad te hará verdaderamente libre. Y la gente respondió, nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con eso que los hará libres? Es muy interesante porque estas personas leímos que dijeron que habían creído en Jesús y aquí ya están diciéndole, ay, ¿tú quién eres? Nosotros somos hijos de Abraham, no ocupamos la libertad que tú nos das. ¿A qué voy con esto? Primero necesitamos darnos cuenta de esto. Jesús nos liberta del pecado, pero tú y yo debemos reconocer que seguimos pecando y que hay pecado todavía en nuestra vida que Jesús tiene que ir purificando. Si tú y yo no somos lo suficientemente humildes como para reconocer esa necesidad que tenemos, pues jamás encontraremos la libertad que tanto estamos deseando. Por eso Jesús dice, el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si Jesús, el Hijo, los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. De modo que Jesús pone delante de nosotros dos caminos. Él nos dice, tú puedes vivir en tu pecado sin reconocerlo y serás esclavizado. ¿Y sabes qué? Hay esclavos que no se dan cuenta que lo son. Hay gente, por ejemplo, que es adicta a ciertas sustancias y no se da cuenta que lo es.
Se ve mucho en el cigarro o en el licor, ¿verdad? No, yo lo puedo dejar. Pero no lo dejo, ¿por qué? Pues no quiero. Y a veces es un engaño tan grande porque no te das cuenta que ya eres adicto a eso. Y el pecado es así. Somos pecadores, pero a veces es tan engañoso que no nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Cometemos acciones que son incorrectas, pero no nos damos cuenta. Y Jesús por eso presenta dos caminos. Te dice, o te das cuenta que eres un pecador y vienes a la luz, o sigues insistiendo en tu manera de pecar. Y como creyentes podemos aplicar esto a nuestra vida. Tú y yo creemos en Jesús. Sé que tú has puesto tu confianza en Cristo. A lo mejor ya hasta te has bautizado dando ese primer paso de obediencia y de compromiso total con Jesús. Pero ¿te das cuenta que hay pecado en tu vida? ¿Realmente lo reconoces? ¿Te has percatado de esas prácticas que tú y yo cometemos que están deshonrando a Dios? A lo mejor es una actitud. A lo mejor es una manera de ser. Probablemente es una práctica en la que tú ya claramente has identificado. De modo que la primera manera en la que podemos aplicar la enseñanza de Cristo es poniendo nuestra vida a la luz de su presencia. Ok, examínate a ti mismo. Examínate. ¿Estoy consciente de mi necesidad? ¿Realmente sé cuáles son esas áreas donde estoy pecando contra Dios? Y si no las puedes ver, realmente eres humilde junto conmigo de poder orar. Señor, ilumíname, muéstrame mi pecado. Muestra esas áreas de mi vida donde no estoy siendo agradecido contigo, donde estoy pecando abiertamente en contra de tu palabra, en contra de tu ley, en contra de otras personas. Una vez que tú pruebes a Dios, te vas a dar cuenta de que tú lo necesitas, de que tú no ocupas ningún otro pecado para estar en Él. A veces encontramos una actividad, un deporte, puede ser el arte, puede ser la música, algo que nos encanta, algo que nos proyecta, que nos hace sentir liberados. Pero ¿sabes? Es muy difícil mantener un estilo de vida haciendo siempre esas cosas. Hay ciertas actividades que nos encantan y nos hacen sentir bien y libres, pero es muy difícil hacerlo para siempre. O sea, no podemos siempre estar, no sé, tocando música, ¿no? No podemos siempre estar siempre en conciertos. O sea, bueno, fuera a lo mejor, pero no nos da el cuerpo. Y Jesús entiende esa necesidad. Y por eso Él dice, yo soy la luz y el que a mí viene no tendrá necesidad de andar en oscuridad, sino que conocerá la luz de la vida. Porque Jesús es una fuente a la cual tú puedes recurrir siempre, una y otra vez. Es una fuente inagotable a la cual tú una y otra vez puedes acercarte. Te sientas bien, te sientas mal, estés triste, estés perdido. Jesús se presenta como una solución real para siempre, una solución constante a la cual tú puedes venir una y otra vez y encontrar esa libertad. Y dando un consejo muy práctico que a veces me he topado. A lo mejor tú ya crees todo esto, ¿sí? Y lo has escuchado una y otra vez. Probablemente es algo a lo cual te has aferrado y has experimentado esa libertad. Y aún por más que lo escuchas, quizá hay un pecado en tu vida que no cede. ¿Te sientes identificado? A lo mejor hay un pecado, un área en tu vida donde este pecado no, sigo batallando una y otra vez. Lo digo porque pues a lo largo de ser cristiano, yo he tenido esos tipos de pecados, ¿verdad? Pecados que no puedes dejar de cometer. Me he topado con gente que me ha dicho, oye, es que sigo pecando en esta área, ¿no? Algo tan oculto que nadie jamás ha descubierto, quizá como soy adicto a la pornografía, ¿sí? No puedo dejar de verlo. Algo a lo mejor tan evidente que todo el mundo sabe de que tiene ira, ¿verdad? Explotas en ira con cada cosa. A lo mejor hay un pecado en tu vida que tú claramente identificas y que no puedes dejar de cometer. Y te sigues preguntando, Jesús, ¿por qué no me liberas? Si ya te he orado una y otra vez por este pecado, ¿por qué no encuentro liberación? Y el consejo más práctico que yo he encontrado, porque a veces pasa esto, ¿verdad? A mí me pasa. Tienes una necesidad y te quieres devorar todos los libros sobre el tema, ¿no? Como, a ver si encuentro aquí la solución. Esperas encontrar esa frase que te libere, ¿no? O le pides consejo a medio mundo esperando el consejo ideal, ese consejo que, ¡pum!, ya vas a encontrar la salida de un día para otro de ese pecado, de esa actitud incorrecta. Pero John Owen, un cirujano, bueno, es un teólogo, ¿verdad? Pero es un cirujano porque usa el bisturí para cortarte y te sientes así a veces, ¡ay, cálmate!, ¿no? Pero lo hace para sacar ese tumor que está. Y cuando yo leí esto, y te lo voy a leer porque no hay otra manera mejor de poderlo parafrasear, y quiero que pongamos atención a esto. ¿Por qué a veces no podemos dejar ese pecado? No estoy hablando de dejar de pecar para siempre, eso hasta nuestra glorificación, por supuesto.
pero a lo mejor hay una actitud constante. ¿Cómo puedo yo dejar de pecar? Dice John Owen, te propones con toda diligencia y fervor acabar con tal pecado. Pero ¿cuál es la razón de ello? Es porque te inquieta y te quita la paz. Ese pecado llena tu corazón de tristeza, de problemas y de miedos. Ves las consecuencias de ese pecado en tu vida. No tienes descanso debido a ese pecado. Yo me siento identificado. Continúa. Sí, amigo, pero has descuidado la oración y la lectura. Has sido presumido y has descuidado tu conducta en áreas y pecados diferentes a ese pecado con el que eres perturbado. Pero debes entender, estos pecados que descuidas no son menos pecados y males que aquellos o aquel bajo el que gimes. Jesucristo sangró por ellos también. ¿Por qué no te opones también a esos pecados? Si realmente odiaras el pecado por ser pecado, en todas sus formas perversas, pequeñas o grandes, serías tan cuidadoso contra aquello que contrista o molesta al Espíritu de Dios y no solo contra aquel pecado que te contrista a ti o que te molesta. Yo creo que todos nos hemos sentido así. Damos por sentados ciertos grandes pecados y otros simplemente los tomamos por secundarios. Dice John Owen, es evidente que luchas contra ese pecado simplemente porque te quita la paz en tu corazón. Si tu conciencia estuviera tranquila bajo ese pecado, tú lo dejarías en paz. Si el pecado no te inquietara, tú tampoco lo inquietarías. Y luego comienza a hacer unas preguntas duras. Dice, ¿puedes pensar que Dios soportará tales esfuerzos si son hipócritas? ¿No crees que el Espíritu Santo dará testimonio de la traición y la falsedad de tu espíritu? ¿Crees que te aliviará de lo que te perturba, de modo que puedas estar en libertad para hacer aquello que no menos lo ofende a Él? No, más bien Dios quizá está diciendo, he aquí uno que si pudiera librarse de este pecado, jamás volvería a oír que ora hacia mí. Que luche con este pecado o se perderá. Es una excelente reflexión. ¿Cómo sabemos que Dios no está permitiendo que cierto pecado en nuestras vidas nos moleste y nos moleste con un solo objetivo? Que nos demos cuenta de nuestra necesidad de Él en todas las demás áreas de nuestra vida. A lo mejor ese pecado con el que estamos batallando no es el problema. Hay quizá otro problema de fondo que estamos descuidando. ¿A qué me refiero? Y John Owen nos dice, quizá Dios mismo está permitiendo que ese pecado nos despierte. Hoy a lo mejor tú estás despertando a ese pecado y ese pecado Dios no lo ha quitado de tu vida porque Él quería que te dieras cuenta de algo, que tú lo necesitas a Él, no solo para ese pecado, sino para toda tu vida. Jesús por eso dice, el que viene a mí encontrará la luz y no andará en tinieblas, sino que estará en el camino de la vida. De modo que Jesús no promete liberación de un pecado. A lo mejor eres adicto a algo y tú quieres que Dios te libere de ese pecado en particular. Pero a veces la mejor manera o la manera en la que Dios nos liberta de ese pecado no es mandando solución a ese pecado en particular. Dios te dice, si tú eres obediente en las demás áreas de tu vida, ese pecado automáticamente va a ceder. ¿Me explico? Si estás batallando con un pecado, pregúntate, ok, este pecado es el que me molesta, es el que me enfada, es el que me desagrada, es el que me avergüenza. Pero ¿cómo estoy en mis prácticas diarias de orar, de buscar a Dios? ¿Cierto? Porque a lo mejor si ese pecado nos dejara en paz, jamás levantaríamos una oración a Dios diciendo, perdóname. Si ese pecado no existiera en nuestra vida, quizá no tendríamos la necesidad de un Salvador. Pero date cuenta y despertemos al hecho de que ese pecado, como cualquier otro pecado en nuestra vida, es un pecado por el que Jesús murió y es un pecado por el que Jesús nos quiere libertad. Así que en términos prácticos, ¿cómo puedo dejar de pecar? Deja de enfocarte en ese pecado en particular. Y a lo mejor Dios lo que quiere es que tú comiences a vivir en cada área de tu vida para Él. Que dejemos de decir groserías, ¿verdad? Que empecemos a buscarlo día tras día. Que nos interese el estar en su presencia. Y si tú tienes ese interés, si Dios ve ese corazón que lo quiere servir en todas las áreas de su vida, si Dios ve que tu obediencia no es parcial, sino completa, Él va a bendecir tu obediencia. Él va a bendecir tu obediencia. Lo que ocupas no es un curso, no es meditar, no es orar más sobre ese pecado. Lo que ocupas es vivir en la luz de la vida, en todas las áreas de tu vida. Y eso, de verdad, es mucho más fácil que intentar vencer un pecado. Porque a veces nos desgastamos por uno. Queremos ser liberados de solo uno. Cuando Jesús te dice, si tú andas en el camino de la vida, andarás
en la luz. Si tú me sigues, si tú sigues mis enseñanzas, en todos los aspectos vas a encontrar esa liberación. Pero no te quiero condenar, ¿verdad? Yo sé que John Owen, por eso les dije, es como un cirujano. Tiene un bisturí en la mano. Se siente como que nos está atacando. Pero su propósito es bueno. Él quiere que seamos felices. Él quiere que realmente encontremos en Jesús la libertad. Y yo también deseo que tú y yo vivamos en esa libertad. Que tengamos la conciencia limpia de decir, gracias a Dios, estoy viviendo como a Él le agrada. Y estoy identificando el pecado en todas las áreas de mi vida y se las estoy rindiendo. Yo realmente deseo que Jesús sea una luz en tu vida y que ninguna otra lamparita te deslumbre. Que Jesús sea un sol tan potente en tu vida que ninguna otra fuente de calor te atraiga. Que tú encuentres en Él, que como San Agustín puedas decir, probé de Él y ahora tengo más sed. Que tú puedas decir, probé de Cristo y es tan bueno ese alimento, está tan bueno ese platillo que yo tengo más sed.